Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este tema de conociendo al Dios vivo. Muy buenos días, Alma. ¿Cómo Buenos estás? días, bien, bien. Qué bueno, Muy continuamos. contenta aquí en la librería Semillas de Esperanza, amigas, las estamos esperando. Y bueno, si no puedes venir, nos da siempre mucho gusto saber que te puedes conectar Así y es. acompañarnos esta mañana con tu café o tu jugo o té y pues sobre todo con tu Biblia. Así es, Alma, y con un deseo grande de seguir conociendo al Dios vivo, que ya llevamos todo este año, ¿verdad? Con Ya vamos a atributos, acabar el año con y atributos de Dios, conociendo al Dios vivo, al Dios verdadero y al Dios que se revela a nuestras vidas. Todo lo que Dios ha revelado de sí mismo quiere que lo conozcamos, Él anhela. Y esa es la búsqueda más elevada del ser humano, conocer a Dios. Ahora que lo estamos conociendo más, Alma, ¿ha cambiado tu vida, tu percepción de Él sobre totalmente, todo? totalmente. Hoy puedo tener más confianza, la seguridad de saber que es el Dios soberano, el Dios Sí. que me ama. No que no lo supiera, pero yo creo que cada vez que lo repasamos, vemos su palabra y lo escudriñamos, nuestro corazón queda como apuntalado, ¿no? O sea, Así como, no temas, estoy aquí, ten Claro, seguridad, ten confianza. sí. Y eso me llena de gozo, ¿no? De decir, este Dios que se revela ante nuestras vidas en pasajes que a lo mejor has leído antes, pero que hoy cobran un significado y un sentido más amplio, más profundo, esa palabra más insondable, porque así es su palabra, ¿verdad? Tan profunda, tan Así maravilloso que es, lo hace. Alma. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estábamos preparando el tema, lo que David le recomienda a Salomón, a su hijo, Uh-huh. eh, cuando nosotras empezamos, porque es una probadita, nunca vamos a acabar de conocer a este Dios inmenso, infinito, eterno, pero cuando nosotros, aunque sea, tomamos y empezamos a conocerlo, queremos sobre todo que nuestros hijos lo conozcan. Claro. Y fíjate que eso es lo que le dijo David a su hijo, a Salomón, que le dijo, conoce a Dios y sirve a Dios. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y pretendiendo en este tema de los atributos de Dios, que ya casi terminamos, termina el año, pero bueno, el Señor se ha revelado de una forma maravillosa, una forma, lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, aquí está, Sí. en la Biblia. Y pues bueno, también hoy, el día de hoy específicamente, vamos a hablar de un tema trascendente, un tema que nos mueve. A mí me movió muchísimo y yo estoy segura que a todos los que estarán escuchando el tema de hoy también, pues que es la certeza del juicio de Dios, certeza del juicio de Dios, porque como ya habíamos visto la semana pasada, pues Dios es el legislador y Dios es el juez. Dios es el legislador, el que hizo las leyes, proclamó las leyes, decretó las leyes, no pidió consejo a nadie, él dijo lo que es bueno, lo que es malo en su sabiduría, en su misericordia, en su amor, en su santidad. Y Él también es el juez, como vimos la semana pasada con Alma. Y hoy vamos a ver la maravillosa noticia. Alma es maravillosa para algunos. Sí. Esperemos que sea para todos, porque realmente es maravilloso saber que Dios va a emitir un juicio. Hay personas que les da temor, ¿no? Porque te da temor que lo desconocido. Te da temor cuando no sabes lo que vas a enfrentar. A ti cuando te llega, no sé, pero a mí cuando a lo mejor a ti no, porque ustedes son especialistas en eso, pero cuando me llega así una notificación de Hacienda o que hay que presentar cosas, juicios, y que inmediatamente yo busco mi contador así como, a ver, defiéndeme, o sea, ve qué está pasando, ¿no? Todo está en orden, pero aquí hoy vamos a salir con un corazón tranquilo, animadas, Así es, con una certeza y una seguridad si voy en el camino correcto y que tú puedas decir, voy a enfrentar un juicio, pero yo ya sé a lo que voy. Porque eso me encanta también de Dios. Él puso sus reglas, sus leyes, pero también cómo iba a ser este gran final. Cómo ibas a, o sea, no va a haber, digo, imagínate, va a ser algo que nuestra cabeza, nuestra mente no lo logra comprender. ¿En dónde se va a llevar el juicio, verdad?
Y Sí. estaba leyendo, pues ni en el cielo ni en la tierra, ahorita vamos a ver eso, ni en el Así cielo ni en es. la tierra, pero vamos a salir con una seguridad de qué implica ese juicio y qué es lo que el Señor quiere de alguna manera ejecutar, ¿verdad? En ese proceso. Exactamente. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar, no? Sí. ¿Qué va a juzgar de nosotros? Bueno, vamos a ver de qué se trata ese juicio, cuál es el reclamo, porque bueno, un juicio pues es un proceso, ¿no? Mediante el cual hay un conflicto que se resuelve entre ambas partes y hay una sentencia, hay un veredicto y hay un juez. Vamos a ver el día de hoy quién es ese juez que ya vimos la semana pasada. Bueno, es el Señor Jesucristo, es el mismo Dios, el único juez, el único que tiene la capacidad, la santidad, la justicia para emitir un juicio y una determinación y una resolución. Una resolución que ya no admite apelación, Alma. No. Ya es definitiva y ya nadie no puedes ir a otro tribunal, ni ya no hay ni apelar a juicio de nadie. amparo, ni queja, ni nada. Nada. Entonces, qué hermoso que sobre todo que el Señor nos advierte y nos prepara. Estaba leyendo también cómo el Señor siempre ha preparado y ha buscado, ese ha sido el anhelo de Dios, que lo conozcamos. Y Él nos insta a que lo conozcamos, pero también vemos en su palabra que es su mayor anhelo y Él hace todo y coopera para que lo conozcamos. Me encanta ese Salmo 34 que dice, hagan la prueba y verán qué bueno soy. Digo, ay Señor, como un Dios tan majestuoso, soberano, poderoso, nos dice, hagan la prueba y conózcanme. También otra de las cosas que me ha impactado ahora con los atributos de Dios, Alma, es saber precisamente que Dios nos da otra forma de ver la vida, de pensar, de decir, ¿cuántas veces nos dice, la vida no consiste en los bienes que tienen, la vida consiste en conocerme a mí, al único Dios verdadero. Esa es la vida. A veces preguntan, ¿y qué es la vida eterna? Eso, conocer a Dios y a su Hijo, a quien ha enviado. Y vemos a través de la palabra que Él ha hecho todo, inclusive no escatimonia a su propio Hijo. Entonces, si tú estás aquí esta mañana, pues estás conociendo al Dios verdadero, estás haciendo, sé que hay que invertir un tiempo, pero estás invirtiendo el mejor tiempo, conociendo al Señor. Y pues ponemos a orar. Sí. Muy bien. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de certeza, un Dios en el cual tenemos seguridad, un Dios en el cual tenemos confianza, un Dios que nos vas dando información, amor, capacitación en cada momento de nuestra vida, Señor. Tú has dejado tu palabra, tú has dejado la verdad, pero sobre todo nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él sea nuestro mayor anhelo, Señor, para que vivamos en Él, por Él y para Él, Señor. Gracias por este día, gracias por este momento en que tenemos la oportunidad de seguir conociéndote y sobre todo, Señor, de saber que enfrentaremos un juicio, Señor. Gracias porque tú nos quieres preparadas para ese momento y sobre todo para estar proclamando esta verdad tan hermosa, Señor, que todo mundo pueda conocer a ese Dios vivo y verdadero al cual tendremos que dar cuentas un día y es inminente tu venida, Señor. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. 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 Pues bien. Bueno, Alma, vamos a empezar entonces con el tema de la certeza del juicio de Dios. ¿Y por qué certeza? Porque, bueno, la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la certeza es precisamente el significado, es tener seguridad de algo, estar completamente seguras de que algo va a suceder. Va a suceder. Y del juicio, bueno, porque vamos a ver que precisamente este juicio del que hablábamos ahorita es un juicio porque hay unas cuentas que saldar. Nuestra vida tiene un propósito y si no se cumple ese propósito, pues tendremos que dar cuentas, ¿no? Dios, yo me pongo a pensar las veces que he tenido más miedo de dar cuentas. Nunca he enfrentado un juicio judicial, un juicio penal, pero bueno, sí he enfrentado estar delante de mi mamá cuando era más joven, pues dándole cuentas, o delante de un jefe
de mis jefes que me decían, pues vamos a ponernos a cuentas. Y es terrorífico, es terrorífico. Y en ese tiempo hasta podemos decir, pues más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Uno lo toma a la ligera muchas veces, pero con Dios no es así. Y más, dice la palabra que buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque en ese momento ya va a ser demasiado tarde para pedir perdón. Entonces, es terrorífico. Es terrorífico. Fíjate, Naye, que ahorita pensando en eso, una vez me tocó enfrentar una situación en el banco en donde fueron a hacer una auditoría. Y en una auditoría, pues tú tienes que enfrentar que todo esté en orden. Sí. Y amigas, me faltaban más de, según ellos, yo era la encargada de cheques. Yo tenía a mi cargo más de 20 gavetas de chequeras de empresariales y personales. Y una vez que ellos tardaron un mes revisando las gavetas, de repente estás como de nervios, ¿no? Porque están viendo tu trabajo, o sea, que todo esté en orden, que se entrega, y que las chequeras que dicen ahí, que deben de estar en el banco, aparte chequeras que implican cantidades de dinero incalculables, ¿verdad? Me faltaban más de 300 chequeras. Cuando me dijeron así como el veredicto, yo me quedé, ¿cómo? Eran 3 hombres los que habían hecho la auditoría. Yo pedí trabajar el fin de semana a solas. Ahí, bueno, el gerente estaba ahí. Y estaba orando, ¿verdad? Porque iba a enfrentar una situación ya legal. Sí. Finalmente, gracias a Dios, encontré todas las chequeras. No le habían hecho mal. Todas. Me acuerdo que llegó el gerente el lunes y dijo, ¿qué es esta montaña de cosas en mi escritorio? Todas se las puse así. Acomoda. Y le dije, las chequeras que dicen que no están. Bueno, pero es difícil, sentía yo. No, yo ya me veía detrás de rejas, yo decía, me van a meter a la cárcel, pero bueno. Oye, Alma, pero fíjate que en estos juicios que estamos comentando, bueno, de alguna forma crees que te aterran, pero crees que puedes encontrarle solución, ¿no? Dices, bueno, pues contrato un abogado o busco miles de formas, ¿no? A veces hasta malamente, pero artimañas se pueden usar para pasar, ¿no? La justicia, para la resolver. Ley. Pero en este caso no es imposible, porque dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Pero por qué? Porque no conocemos al Dios, porque hay muy poca preocupación por ese juicio divino, ¿verdad? Es más, mucha gente ni siquiera sabe, o si lo sabe, no lo toma en serio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de Adán, como Adán les decía, ¿verdad? Que se arrepintieran, y la gente no creía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que creamos? Yo sobre todo veo mi familia y digo, Señor, ¿qué tiene que pasar en la vida para que ellos te conozcan y te crean que eres un Dios de justicia? Y lo primero una de las cosas con las que queremos empezar este tema es lo que dice en Hebreos 9:27, que señala, vamos a la Biblia, por favor. Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera solamente una vez y después de esto el juicio. Así es. ¿Ok? Entonces, aparte con esto se disipan muchas dudas, y no lo digo en burla, o sea, mucha gente cree en la reencarnación. Y bueno, aquí lo dice muy claramente, ¿no? Vivimos, solamente tenemos una vida y después de esto el juicio. Pero ¿cuál juicio es este juicio del que estamos hablando? ¿Por qué le tenemos que dar cuentas a Dios? ¿Por qué? Sí, se nos olvida, ¿no? Que Él es el soberano, lo hemos visto a lo largo, Él es el soberano Dios, el legislador, el que ha determinado cómo son las cosas y que Él va a evaluar, ¿verdad? Él nos va a traer a cuentas, a revisar nuestra vida. Así es, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es como cuando nosotros tenemos cierta competencia, cierta soberanía en un territorio, en un espacio, y nosotros exigimos realmente que se cumpla nuestras reglas, ¿no? En mi casa hay ciertas reglas, ¿no? En tu casa yo también, Alma, hay reglas, ¿no? Pues cuanto más en el universo, en el reino de Dios, Él ha puesto sus reglas que son perfectas, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
y lo único que Él busca es que se cumplan esas reglas. Y a lo largo de todo lo que hemos visto, Él ha demostrado que Él tiene esa calidad moral, esa calidad de ejecutar de manera justa, ¿no? Eso también nos debe de dar paz. Porque claro, no es alguien que va a inclinar en el último momento, ¿verdad? Las balanzas o que va a hacer, no, va a ser un juicio justo. Exacto. ¿Y quién se ha arrepentido, Alma, de cumplir, de obedecer a Dios? ¿Tú te has arrepentido alguna vez? Nunca, al contrario. Al contrario. Aún las cosas que parecen que son más difíciles, cuando tú le pides al Señor, Señor, ayúdame a cumplir tu ley, ayúdame a cumplir tu mandato, lo he visto claramente. El Señor nos ayuda, el Señor nos abre camino, el Señor nos convence para hacer lo correcto. Qué hermoso, ¿verdad? Que Él nos convence, Él nos atrae con lazos de amor. Eso es precisamente lo que hace su Espíritu Santo, sí, ¿no? Nos convence de pecado y de juicio. Y de juicio. Nos convence de pecado, sí, de justicia y de juicio. Y pues bueno, otra de las cosas por las cuales podemos tener la certeza que habrá un juicio, lo encontramos en Salmos 9, versículos 7 y 8. Y vamos a leerlo, por favor. Salmos 9, versículos 7 y 8. Y dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí estamos viendo la certeza del juicio. Y otro salmo, que es el 96, 10 al 13, que también nos habla de esta certeza del juicio. Vamos al Salmo 96, versículos 10 al 13. Y dice así: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Juzgará a los pueblos. Pero Él nos está diciendo aquí, alégrense los cielos y gócense la tierra. ¿Sabes por qué dice esto, Alma? Porque dice que la tierra gime, sí, la tierra anhela, la creación anhela que ya venga ese juicio de Dios. Y sí, nosotras también muchas veces anhelamos, ¿verdad? No pedimos al Señor, sí, ven Señor, pronto, ven pronto, haz justicia. Pero ¿sabes qué, Alma? En el Pedro nos dice, en segunda de Pedro nos dice que precisamente muchos no creen, que sí, Dios retarda su promesa y hasta dudan, ¿verdad? De que efectivamente el Señor vendrá, pero ¿tú sabes cuál es la razón por la que el Señor está pues dándonos tiempo? Para que lleguemos a arrepentimiento, así para que es, cada una de las personas que todavía no han reconocido que Cristo es el Señor, puedan llegar a ese arrepentimiento y en fe voltear a verlo a Él y decir: Señor, te necesito. Exactamente. Ven a mí. Muchas veces, como nosotras ya como creyentes, como hijas de Dios, que tenemos esa seguridad de salvación y que hemos pues sido ahora sí que liberadas, ¿no? Del poder del pecado y de la acusación del maligno y viviendo una vida abundante. Sí quisiéramos, Señor, ya ven, pero cuando tú ves a tu alrededor, dices: Señor, no quiero, todavía danos tiempo, hay muchos que todavía conocerte. Sí, que no te conocen. No recuerdo cuál de los teólogos decía: Señor, déjame llevarme muchos conmigo, así como pensando, sí, un teólogo, en el hecho de muerte, ¿no? Sí, que decía, que uno más para Cristo, uno bueno, más. El papá de Samuel Clark era un delirio al final ya, porque fue un hombre evangelista, fue un hombre que propagó el evangelio, le habló a la gente y él en su delirio ya decía: uno más para Cristo. Y uno más, porque él se quería levantar, ¿verdad? Y seguir, imagínate esa pasión y ese anhelo, ¿no? Sí. Me acuerdo que Samuel oraba con él, lo tranquilizaba: papá, ya hiciste todo lo que... y todo lo que el Señor te encomendó, ¿verdad? Y lo hiciste muy bien, ¿verdad? Entonces, pero ese debería ser nuestro anhelo, ¿verdad, amigas? Todas las que hemos llegado a arrepentimiento, a fe, a conocer al Señor, a vivir esta vida abundante de la que estamos hablando, el anhelo de decir: vamos a compartir, que nos faltan, orando, predicando con nuestra vida, mostrando, ¿verdad?, la palabra de manera fidedigna, tal como es. Así es. No tener miedo, ¿verdad? A veces nos da temor, como, sí, ¿cómo lo acomodo? No tienes que acomodar, la palabra sola
habla, ¿verdad? Lo muestra, y hay muchas, muchas historias de personas que a través de la lectura de la palabra entró ¿verdad? El arrepentimiento, la convicción de pecado y cayeron de rodillas ante el Señor. Así es, Alma, leer la palabra, eso me encanta porque dice, el Señor nos dice, ¿cómo me conocerán? Sí. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sabes otra cosa, Alma, terminando el libro de Eclesiastés ahorita que dices, proclamar la verdad sin temor, sin miedo, cómo Salomón, después de haber sido el hombre más sabio del mundo, muestra su vulnerabilidad, que se equivocó, solo Dios es perfecto, siendo el hombre que había pedido sabiduría para reinar, pues se dio cuenta al final de su vida cuál era el propósito. Dice, miren, el fin de todo discurso es este. Sí. ¿Lo quieres leer tú, quiero Alma? leer directamente, sí. Déjame, me encanta siempre leer, ¿verdad? Para que nos quede, sí, al final empieza, dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Hasta la tengo subrayada. Teme a Dios y guarda sus mandatos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es la clave, verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así es. ¿Sabes? Cuando he conocido, Alma, más la palabra de Dios y más a Dios, y saber que este es el principio de la sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del santo, el entendimiento. Mientras no conozcamos a Dios, no vamos a tener entendimiento, no vamos a tener ese discernimiento espiritual para vivir la vida, para pasar tantas circunstancias con valentía, con santidad, con resignación muchas veces, con ánimo, con confianza. Él nos y dice, esperanza también. Sé que hay muchas amigas que están pasando momentos difíciles y que las circunstancias que les rodean no son las más favorables, pero cuando vas a la palabra, y lo hemos visto varias veces, las circunstancias muchas veces no cambian. Cambia nuestro corazón, nos da esperanza, nos da seguridad que en medio de eso que estás viviendo el Señor te acompaña, el Señor está ahí y el Señor está haciendo la obra en ti. Exactamente. Mira, aquí ya nos puso Edith María, que es el papá de Rick Warren, el que graba. Okay. Y que cuál es el versículo de Eclesiastés. Son los últimos, precisamente así termina capítulo 12, verso 13 y 14. Para Montserrat que preguntó. Sí. Ok, entonces vamos continuando y bueno, el juicio de Dios, ¿sobre qué va a demandar Dios de nosotros, Alma? Eso, o sea, el rechazo. Fíjate que ahorita se me vino a la mente una porción de la Biblia cuando dice que realmente el pecado del hombre es haber rechazado a Dios. O sea, como dice un dicho, el problema no es el problema. El problema es que Dios vino a salvarnos de ese problema, de ese pecado. La luz vino al mundo y nosotros rechazamos la luz. Ese es el juicio realmente. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Pero en este momento que estamos hablando, este día del juicio, ahí sí va a ser un juicio un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas. Ahí sí va a decir, ¿verdad? Me acuerdo cuando dice esta parte del Evangelio, ¿no? Que va a apartar los cabritos de las ovejas. Así es. Y te quedas, bueno, la primera vez que lo leí, ¿verdad? ¿Qué son los cabritos? ¿Qué son las ovejas? Bueno, las ovejas son las que han decidido que el pastor, ¿verdad? Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Los cabritos son los que dijeron, no te necesito, no quiero nada contigo. Son los que yo voy a vivir a mi manera y en mis términos. Sí, y te comentaba, Alma, que estaba viendo aquí el otro día, que me quedé aquí un ratito en la librería y vi un libro que se llama Señor, que mis hijos te amen. Ay, cómo me llamó el libro, ese título, Señor, que mis hijos te amen. Ese debe ser el principal anhelo de nuestro corazón, como es el principal anhelo de Dios, que me amen, que ustedes me amen. Viendo también las semanas pasadas la ley de Dios, cuando Él es su primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Alma, hasta ese momento entendí por qué el Señor quiere que lo amemos sobre todas las cosas. Porque cuando lo amamos sobre todas las cosas, pensamos y sentimos ya como Pablo el apóstol. ¿Te acuerdas que dice, todo lo considero como pérdida, todo es basura con tal de conocer a Cristo? Por eso el Señor nos dice, ámame, anhélame, conóceme, y vas a ver la vida completamente diferente. Tu vida va a ser, como dice también en el Salmo, ¿no? Una vida en su presencia es una vida plena en gozo. Que Él sea el tesoro de nuestro corazón. Quiero leer también ahí en Eclesiastés, ¿verdad? Me llama la atención porque el autor aquí del material nos lleva a Eclesiastés 11:9, pero pensaba en esto de lo que tú decías hace un momento. Dice, vamos a leerlo. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas esas cosas Dios te traerá juicio. Dice, eso me llama la atención, ¿verdad? Muchas veces en esta juventud ahora, ¿verdad? Volteamos y vemos tanto desenfreno, tantas situaciones que los atraen y tantas cosas, ¿verdad? Que impactan a su vista, a sus ojos, a sus sentidos, y se olvidan que hay un Dios, se olvidan que hay, que hay un Dios que les ama y sus corazones están derrumbados, sus corazones están vacíos con preguntas. Me toca trabajar con varias jovencitas que en cuanto empiezan ellas a ver que son tan valiosas, que son amadas, que son aceptadas por el Señor, que son perdonadas, empieza a transformarse su manera de tomar decisiones, su manera de actuar y de creer, de verdad le importa a Dios. Entonces, en esa etapa a nosotros nos toca, ¿verdad? Ahora, voltear a ver a esas jovencitas y compartirles, ¿verdad? Hay un Dios que te ama. Exacto, que su identidad esté en Cristo, su valor, como precisamente al conocer a Dios es que podemos tener esa identidad con Él, que de pertenencia, ¿no? Le pertenecemos, hemos sido compradas. ¿Y para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos compró, no? Ese es un punto muy importante, Alma, que tenemos que ver hablando del juicio de Dios, porque sobre qué va, para qué nos va a juzgar Dios si ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y me acuerdo muy bien un hermano que amo con todo mi corazón, hermano de sangre, que me dijo, antes de conocer al Señor, me decía, ustedes los cristianos son unos conchudos, así literalmente. ¿Creen que ya, que ya pueden pecar porque el Señor ya pagó todos sus pecados, presentes, pasados y futuros? Le digo, estás equivocado, querido hermano. Al contrario, el Señor lo que demanda es que nos liberemos del pecado. Claro. Nos da la salvación realmente para vivir una vida santa, pero también nos da el poder de su espíritu para poder conocer la verdad y la verdad nos haga libres de ese yugo, exactamente, de ese yugo del pecado. Entonces, ¿sobre qué nos va a juzgar Dios? Ahorita que estabas diciendo, Alma, pues realmente sí nos va a juzgar por nuestras obras. O sea, decimos, bueno, ¿la salvación es por obras o no es por obras? No, no es por obras. La salvación realmente Dios nos la da por gracia. Es un regalo de Dios que Él nos lo da a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz al pagar un pecado que Él no había cometido. Eso es precisamente, el pecado se imputó a Cristo. ¿Qué se imputó? Que se le atribuyó la responsabilidad al Señor Jesucristo de tu pecado, de mi pecado y de todos los pecados del mundo. ¿Pero por qué? Para poder llevarnos, para poder limpiarnos, pero para poder llevar una vida diferente, una vida nueva, dejar las cosas viejas atrás. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿de qué nos va a juzgar Dios? De realmente, si efectivamente hubo ese corazón arrepentido que se mostró a través de las obras, ¿no? Sí, si hemos llegado a salvación,
Bueno, pues eso ya es un hecho consumado. Cristo pagó por nosotros. Pero quiero que vayamos aquí, esto que estás diciendo, Naye, desde la semana pasada ha estado fuertemente en mi corazón. Yo no sabía que íbamos a ver, o no había pensado ni meditado que íbamos a ver este versículo. Primera de Corintios, amiga, abre tu Biblia y acompáñame, por favor, porque yo quiero que lo leas también tú directamente de la versión que estés ahorita estudiando. Yo traigo la de las Américas. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Y quiero que pongamos atención en esta parte. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas. Vamos a leer un poco más atrás, desde el 10. Desde el 10 al 15, para que tengamos un poco de contexto. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular, ¿verdad? Él es el fundamento de toda obra, ¿verdad? En la cual queremos edificar para la gloria del Señor. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. O sea, todo eso que tú estás haciendo, ¿cuántas veces, Naya, decimos de todo esto que es para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que su nombre sea enaltecido, para que la fama de Cristo crezca. Sí. Pero veamos, entonces todo esto lo vamos edificando a través de todo, oro, plata, piedras preciosas, heno o paja, y las cosas serán evidentes. La obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esas coronas, ¿no? de las que habla al final en Apocalipsis. Si la obra de alguien es consumada por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Wow, miren, amigas, llevo días meditando en esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos aquí al frente, ¿verdad? Y queriendo hacer la obra del Señor, pero realmente nuestros corazones están rectos, ¿verdad? Nuestros corazones están probados. Sí, y yo lo decía, ¿cuál es el motivo de su corazón? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Realmente estoy queriendo que el Señor sea enaltecido o estoy buscando mi fama y mi nombre? Entonces, esa obra será aprobada y muchos corazones incorrectos, ¿verdad? Terminarán. Imagínate que estés viendo, ¿no? Todo eso lo que hice fue como hojarasca, fue como paja, se quemó totalmente. Crea todo esto que hice, no lo hice para el Señor, lo hice de manera indigna. Entonces, en la eternidad se darán cuenta qué fue lo que pasó, pero esto es lo más fuerte que he estado como meditando, ¿verdad? Sí, seremos salvos, pero nuestra vida habrá sido un desperdicio. Y no sabes eso cómo me pesó, ¿no? Nuestra vida será un desperdicio, porque todo eso que pensábamos que estábamos haciendo, realmente no le dio gloria al Señor. Sí, o como dice también Alma en Mateo, cuando dice que ya has recibido tu recompensa, ¿no? Sí. Cuando tú haces las cosas para que los demás te vean, ¿para qué haces las cosas? ¿Para la gloria de Dios o para que los demás te aplaudan y ganarte cierta fama o reputación de santidad, cuando en realidad lo que quieres es la gloria del hombre, ¿no? Claro. Y lo vemos aquí en Mateo 16:26, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sobre qué va a ser el juicio? ¿Qué va a estar sobre la mesa? Las obras, y estas obras de las que hablas, Alma, que van a ser pasadas por fuego, ¿no? Si el fuego no las consume, quiere decir que era precisamente
una obra que fue hecha para Dios, porque dice la palabra que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Exacto, era lo que te iba a decir. Fuego, Ajá. él es el que va a purificar, ¿verdad? El que va a traer la verdad. Recuerdo perfecto que estaba en un congreso en Chile y nos pasaron un video en donde hablaba solo del fuego en la Biblia, solo eso. Y lo mostraba, ¿no? Como en diferentes momentos de la Biblia el fuego tenía un propósito, ¿verdad? Esas antorchas de noche que llevaban al pueblo, ¿verdad? Sobre ese desierto y se veía seguramente esa nube de fuego y muchas escenas, ¿no? Pero terminaba con Apocalipsis, en donde eran probadas las obras ahí en ese fuego consumidor. Y me estremeció, ¿verdad? Al final me quedé, Señor, porque eso debe de darnos un peso santo, decir, Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y yo no estoy hablando nada más de ahorita nosotras como maestras o el equipo del centro de consejería, tú estás haciendo una obra en tu casa. Tú estás haciendo cosas con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con las personas que están alrededor de tu trabajo. Cuando estamos hablando de darle gloria a Dios en situaciones en donde perdonamos, en donde pasas la ofensa, en donde caminas la segunda milla, en donde dice, te pide la capa y le das hasta la espada, ¿verdad? Claro. O sea, todo eso implica morir a ti, implica decir, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, Señor, porque vale la pena, porque te amo, porque tú eres el Señor de mi vida y porque eres tan precioso a mis ojos que yo lo puedo hacer, mira, con ese desenfado, o sea, no tengo problema de soltar todo eso. Claro. No tengo problema de hacer lo que tú me mandas, lo que vimos ahorita, ¿no? Sí. De cumplir tus mandatos. Claro, porque tu mayor anhelo es agradar a Dios, pero también, Alma, sentimos ya esa compasión, ¿no? Dios nos da su mente para decir, Señor, no saben lo que hacen, pero yo quiero que te conozcan. Y somos una Biblia abierta nosotras. ¿Cuántas veces yo he visto amigas de mis hijos que anhelan que sus padres conozcan al Señor? Y fíjate, los hijos anhelando que sus padres conozcan al Señor. Y muchas veces se molestan porque no quieren leer la Biblia, porque no quieren acompañarlos a la iglesia, los muchachos con sus papás. Y yo platico con ellos y les digo esto que tú estás diciendo. ¿Sabes cómo van a conocer al Señor? Sí. Tú tienes, porque para nosotros el vivir es Cristo. Cuando nuestra vida refleja a Cristo, así conocen al Señor. Claro. Porque muchas veces puede parecer como cosas externas, ¿no? Leer la Biblia, ir a la iglesia. ¿Qué te ganarías? Yo le digo a ella, ¿qué te ganarías con que tus padres fueran a la iglesia si realmente lo van a hacer por complacerte a ti? Entonces, hasta que vean realmente a Cristo, tu amor, tu compasión, tu perdón, todo eso que hablas, eso demuestra realmente quién es el Señor. Y como padres, a veces nos enojamos, es que no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. Lo que tú dices, tu testimonio es la mayor evidencia de Cristo y quién es Dios. Nuestros hijos nos ven, ¿verdad? Sí. Muchas veces estaba ayer con un papá y con una hija en un proceso y nuestros hijos son muy observadores, pero a veces son malos intérpretes. Entonces necesitamos ser contundentes, necesitamos ser intencionales, necesitamos realmente orar, confiar en lo que hace el Señor, pero también la forma en que respondemos, ¿verdad? Nuestra respuesta a cada una de las circunstancias, ¿cómo lo haces, verdad? Lo haces buscando que el nombre de Cristo sea proclamado aún ahí, ¿verdad? En esa Jerusalén que es tu casa, tu familia, o a veces respondemos, ¿verdad? En enojo, en ira, en contienda, y dejamos las cosas sin resolver. Me impacta este papá y esta hija que están dispuestos a vivir un proceso de 8 semanas porque lo quieren arreglar de raíz, y como le digo, seguro va a haber lágrimas y momentos muy difíciles, pero eso es darle gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos que nuestra vida glorifique al Señor de raíz, ¿verdad? Que no haya nada entre ellos. Y eso es rindiéndose a Dios. Sí, porque implica eso. En su debilidad, ¿no? Somos débiles y el Señor y lo vamos a hacer. Nos hace Entonces, fuertes. en esas partes, amigas, las pequeñas, las grandes, en donde necesitamos mostrar, ¿verdad? Esto lo hago y lo he dicho, miren, no sé cuántas veces lo he dicho, Señor, solo por ti hago esto. Solo por ti estoy dispuesta a morir en esta área. Solo por ti. No lo haría por ninguna otra razón más que por ti.
Sí, y cómo el Señor pone en nuestro corazón ese amor también por los demás, ¿no? Sí. O sea, porque te amo, empiezo a amar a los demás. A veces nos sorprendemos de lo que somos capaces de hacer en Cristo. Yo digo, esta no soy yo. Yo hubiera respondido de otra forma, hubiera sentido de otra forma, pero esa es la vida nueva que el Señor nos da, esa capacidad, ese poder de vivir en Cristo y de reflejarlo a Él. Me estaba acordando ahorita, Alma, cuando el Señor Jesucristo estaba orando ya próximo a padecer en la cruz, con cuánta tristeza, con cuánta compasión volteaba a ver a Jerusalén. Decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise abrigarte, ¿no? Como la gallina, sus pollitos. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Está buscándonos, es su mayor anhelo, que lo encontremos, darse a conocer. Nos ha dado a su Hijo unigénito, nos ha dado al Santo, al Precioso, al único que podía salvarnos. Ya ha hecho todo Él ya hizo todo. Ahora espera una respuesta de nosotros, espera una respuesta de su iglesia. Sí, fíjate que ahorita estaba recordando, ¿no? Que todos tenemos una cita con la muerte, pero también todos vamos a tener una cita divina con Dios. Tenía una maestra de mecanografía y cada vez que yo tenía que hacer el examen de mecanografía, no sabes, era y taquigrafía y mecanografía, ¿verdad? Yo me ponía tan nerviosa. Decía, Señor, ayúdame. Yo no era tan hábil, yo no tengo una gran habilidad en mis manos. Entonces, no y también decía que no se me olvide la taquigrafía. Bueno, y decía, no deben de tener miedo más que a la muerte. Ella decía eso. Y eso decía, es cierto, Señor, no debo tener miedo al examen, solo a la muerte, ¿verdad? Tengo que tenerle miedo a la muerte. Bueno, hoy nadie, ni siquiera la muerte. No, al contrario, es la esperanza. La muerte, o sea, ahora es la esperanza de gloria, Alma, la muerte, saber que vamos a verlo cara a cara, estar en su presencia. Entonces, eso es maravilloso. Y bueno, estas dos citas, ¿verdad? Algo que todos vamos a pasar, ¿qué es? Una cita con la muerte. Así es. Ahora sí que la certeza, la pregunta esa, ¿no? ¿Qué es lo único seguro que tenemos? La muerte. ¿No? La muerte. Sí. Y ahora la certeza del juicio también. Sí, y esto. Pero bueno, muy sigamos avanzando. ¿Entramos Apocalipsis, amiga? ¿O? Sí, amiga. ¿Hay algo más ahí que crees que está pendiente? Ay, güey, es que por aquí sufrieron un desperfecto mis lentes. Ok, entonces les voy a pedir de favor que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vamos a leer desde ahí, porque propiamente ahí vamos a ver el juicio ante el trono blanco. ¿Sí? Dice, versículo 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Wow. Este es el gran juicio, ¿verdad? El juicio ante el trono blanco. Y vemos, ¿verdad?, por qué habla de ese trono blanco, ¿verdad? Imagínense, este es el trono de tronos. O sea, no ha habido en este mundo otro trono con esa poder, magnificencia, con esa autoridad y santidad, ¿no? Porque santidad, está hablando de blanco, porque está hablando equidad, de santidad, de equidad, imparcialidad. Que no va a haber otro trono, ¿verdad? Esa autoridad y esa manera en que se va a manifestar a nosotros su soberanía real. Fíjense cómo los atributos de Dios se vuelven otra vez, ¿verdad? A juntar. No se pueden soberano, separar. ¿verdad? Sí. Pues, un Dios recto, justo, ¿sí? Misericordioso. Un Dios de verdad que cumple su palabra, veraz. Exacto. Que va a cumplir su palabra,
Entonces, nadie puede huir de ese trono, nadie. Sí. Entonces, cuando nos está hablando de esto, dice el trono blanco y aquel que estaba sentado en él. ¿Y quién es aquel, Naye? ¿Quién es el que va a estar sentado en el trono? Ay, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es Dios. Pero qué hermoso que podemos reconocerlo hoy, ¿no, Alma? Y lo que decías, ¿no? Lo reconocemos hoy porque vemos y hemos llegado a este arrepentimiento, esta fe, y reconocemos que Él pagó en la cruz. La deuda que yo no podía pagar, Él la cubrió completamente. Seremos juzgadas, sí, pero Él ya emitió ahí en esa cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Pues precisamente ahí también fue un juicio, Alma. Fue el juicio de Dios castigando el pecado. Hubo pues alguien quien expió nuestra culpa y pagó ese castigo, recibió la condena. Por nosotros se hizo pecado, pero pues dice la palabra que Él triunfó en la cruz. ¿Por qué venció el pecado? ¿Por qué venció la muerte? Porque era el único capaz y digno de poder hacerlo, el único santo, el mismo Dios en su justicia, pagando por nosotros en nuestro lugar, dándonos vida eterna. Y es lo que me encanta, que le agradezco tanto a Dios, Alma, la seguridad que tenemos de salvación, no por nosotros, sino por su gracia, por su gran amor. Por eso que a veces critican, ¿no? Es que ¿cómo puedes estar segura de que tú vas al cielo? Es que no es por mí, es por lo que Él hizo. O sea, es lo que Él hizo, pero es un regalo. Es la obra de Dios en mi vida. La obra salvífica. Y esto también es importante, amigas, porque entonces todos enfrentaremos un juicio. Sí. Pero los que hemos recibido a Cristo como nuestro suficiente Salvador, quedó satisfecho, ¿verdad? Ya. Ese juicio fue hecho ahí en la cruz. Entonces, Él es nuestro abogado, Alma. Imagínate, tenemos al mejor abogado de toda la tierra y del universo eternamente. Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Sí, vamos a leer 2 de Corintios 5:10. Segunda de Corintios, amigas, 5:10. Y aquí está hablando de esto mismo, ¿verdad? Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, bueno, primeramente vemos este trono blanco, que es un lugar donde hay un estatus, un poder, una autoridad. Compareceremos ante Él, pero nosotros ya ¿verdad? Lo hemos librado por los méritos de Cristo en la cruz, y ahora compareceremos, ¿verdad? Pero por las obras que serán probadas. Cuando sigue adelante leyendo acá en Apocalipsis capítulo 20, dice, vi ese trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Por qué huyeron? Porque ya lo que decías hace un rato, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todo ya va a desaparecer. Todo pasará. Sí, eso, ¿sabes qué me encanta? Cuando a veces mi corazón se llena de avaricia y de deseos de querer más y más y más, recuerdo la palabra, digo, todo esto va a desaparecer. Y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, por eso se dice que el juicio no va a ser ni en el cielo ni en la tierra, sino que va a ser en un lugar intermedio, porque en ese momento se van a manifestar todas estas cosas que vemos aquí. Dice, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños, y cuando está hablando de los muertos grandes y pequeños, dice, de pie delante del trono absoluto, está hablando porque toda la humanidad va a comparecer delante de él. Ahí ya no va a haber estatus social, raza, no va a haber favoritismo, ¿verdad? Sobre toda lengua, tribu, nación, todos compareceremos ante Dios. Unos ante el tribunal de Cristo y otros ante el gran trono blanco, ¿no? Son dos juicios diferentes, pero al final todos vamos a ser juzgados, ¿no? Y para que quede así como un poco, el trono blanco es donde se decide los que han sido salvos y los que irán al infierno. Los incrédulos, los que rechazaron a Jesucristo están en ese tribunal
en el gran trono en blanco, el gran trono ¿no? blanco. Y en el tribunal de Cristo es donde estamos realmente, gracias, por gracia de Dios, estamos nosotros, pero también vamos a ser juzgados por estas por las obras, porque dice de toda, oye, de Alma, toda palabra, de toda palabra ociosa seremos juzgados, o sea, no, eso no es fuerte. cosa fácil realmente. La vida cristiana es una vida hermosa, pero llena de una gran responsabilidad y deseo de agradar a Dios. Cuando de toda palabra, de toda palabra ociosa, darás un cuenta. gran peso, ¿no? De decir cada palabra que sale de mi boca. ¿Qué hiciste con tu familia, Alma? Sí, ¿Cómo trataste a tu esposo, a tus hijos? O sea, ¿cómo le diste gloria a Dios en la vida y máxime cuando ya lo tenías? O sea, claro que sí vamos a ser juzgados. Claro, sí. Pero no para condenación, ¿verdad? Pero ya ninguna condenación. Sí, nada más es. Hay, nomás dejar claro esto, que ninguna condenación hay para los que ya estamos en Cristo, porque la fe, por fe hemos sido justificados. Pero realmente dice, pues tenemos paz para con Dios, ¿no? Ya hay esa amistad. Pero el Señor sí nos va a demandar, así que pues seamos diligentes todos los días viviendo en amor, dando a Cristo, ¿no? Aparte, Él tiene todos los datos. Él conoce absolutamente todo. Dice Lucas capítulo 12:2, dice, nada hay encubierto, ¿verdad? Que no haya de ser revelado. O sea, todo, absolutamente todo, todo lo que está en la oscuridad saldrá a la luz. Pero también eso nos da confianza, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, se lo voy a dejar, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? El juez justo. Sí. Por un lado nos da la confianza a nosotros y también de esas cosas que hemos dejado en el camino que dices, el Señor va a sopesar, revelar y Él lo va a hacer. Y yo, cuando la persona comparezca, pensando, ¿no? Cuando hay situaciones, leía, ¿no? Ayer un artículo de una madre que había perdido a su hija por una persona alcoholizada que la había atropellado, le había quitado la vida, y cosas tan fuertes en donde tú solamente puedes llegar al perdón con la confianza y seguridad. Señor, mía, no, yo no puedo hacer esa venganza, tuya es la venganza, yo puedo soltar, ¿verdad? Porque tú eres el juez que va a tratar esto, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero, o sea, ahora sí que es de los dos lados, ¿no? La parte primero que me toca, pero también la parte que he tenido que soltar y dejar ahí atrás. Cuando hay un divorcio, cuando hay situaciones dolorosas con los hijos, con alguna herencia, porque dices, ¿cómo perdimos todo eso? Un negocio, ¿no? Y a veces quedan tantas heridas en el corazón y decir, Señor, tú sabes todo, tú conoces y lo vas a hacer. Y muchas cosas se van a solucionar en este mundo y otras no. Y otras no. Y otras no. Hasta que lleguen y comparezcan estas personas delante de ese trono. Por eso, Alma, es el encuentro ahora, el sentido, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque muchas cosas no se van a resolver en esta vida. Sí. Tendremos aflicción, pero si amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestra vida está resuelta en Cristo, en la cruz del Calvario, ahí se resolvió todo. Sí. Sigo leyendo, versículo 12, dice, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie, estará de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Yo imagino, siempre he pensado en esos libros, ¿verdad? Sí, y dice de pie, Alma, porque realmente ya es el tiempo del juicio, o sea, ya la gracia se acabó, estamos en el tiempo de gracia, de poder arrodillarnos ante Dios con un corazón atribulado, un corazón ¿cómo dice la palabra? Quebrantado, un corazón quebrantado. Dios no rechaza. Sí. Clama a mí, yo te responderé, búscame y me encontrarás, pero todo tiene un término perentorio y es esta certeza del juicio de Dios. Dice, otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras, lo que hemos estado hablando, ¿no? Hasta ahorita. Y el mar entregó, es interesante, ¿verdad? Porque cuando lo leí, el mar entregó los muertos que estaban en él. Y veía, ¿por qué el mar tenía que entregar esos muertos? Pues esos cuerpos que no han sido enterrados. Y bueno, no vamos a entrar en polémicas de que incineraron, no incineraron. Sabemos los que han sido sepultados, los que han sido enterrados, pero dice, aún el mar, ¿verdad? O sea, nada se te escapará.
Claro. Y todos, dice, llegarán delante del Señor. Es de una forma figurada, sí. O sea, decir que el mar entregará, o sea, sí. todo mundo, nadie se podrá esconder del dice Señor. Dice que el mar, la muerte y el Hades, o sea, Así todos es, ellos entregarán los muertos. Dice, entregarán a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fíjate, ya lo habla en pasado. Eso también me llama la atención, ¿no? O sea, ya es un hecho consumado. Ya no hay tiempo. O sea, para el Señor, en esa línea que veíamos cuando veíamos el Dios eterno, ¿verdad? Está diciendo, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ya no son necesarios. Ya no se necesita, la muerte se acabó. El pecado ya no existe, ya no hay más, ya no hay Hades. Entonces, todo esto será arrojado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, al infierno. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. Entonces, y a veces en nuestra incredulidad, por eso digo, muchas veces le digo al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Todavía hay tantas cosas que me cuesta trabajo creer. Digo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay un infierno. Sí, a cada una de nosotros, ¿verdad? Pues finalmente, ¿verdad, amigas? Este es un llamado a nosotras, a este temor santo de lo que hemos hablado, a revisar nuestras vidas, por qué hago lo que hago, cuál es el motivo de mi corazón. Todas las que hemos llegado, ¿verdad?, a conocer al Señor, que nuestras vidas estén alineadas a sus mandatos, a sus principios, a su palabra. Y aquellos, ¿verdad?, a los pecadores que a lo mejor están a nuestro alrededor, a lo mejor alguien que se conecte y que todavía no ha llegado al conocimiento de Cristo como su único Salvador. A los pecadores no redimidos. Sí, porque somos pecadores redimidos. Sí. A los pecadores no redimidos. Sí, a los que todavía no han aceptado a Él, al Señor, a refugiarse en Él en arrepentimiento y fe. Entonces, me encantó esto que leía de un autor, no tienes por qué caer en el infierno con un Cristo tan perdonador. Wow. No tienes por qué caer en el infierno con un Cristo tan perdonador, tan magnífico en su gracia para recibir pecadores. Porque Él está esperando con sus brazos abiertos, de ahí nos está recibiendo y dice, te amo, te amo, te amo. Sí, yo una vez leí un libro que me tenía con lágrimas y lágrimas y lágrimas en los ojos de ver la gracia de Dios, de una mujer que estaba haciendo, ya había sido sentenciada a la inyección letal en Estados Unidos. Y ahorita me acordé cuando dices, no tienes que caer en el infierno cuando tienes un Dios tan perdonador. Ella iba feliz, así se llama el libro, Camino a la Muerte, que así se llama en Estados Unidos, muy famoso, es el pasillo, el corredor de la muerte. Y ella iba feliz, no tenía miedo, porque decía, voy a ver, en unos minutos voy a ver cara a cara a mi Señor. Y estaba como el ladrón en la cruz diciendo, yo merezco esta condena, esta sentencia, pero sé que el Señor ya me ha perdonado y me ha dado vida eterna, el único Dios verdadero que podía realmente perdonarme o condenarme para toda la eternidad. Qué maravilloso. Sí. Y bueno, para finalizar tengo una nota de Jonathan Edwards. Dice, si nuestras vidas no son un viaje al cielo, serán entonces un viaje al infierno. Si nuestras vidas, amiga, no son un viaje al cielo, serán un viaje al infierno. ¿A dónde te diriges? ¿Estás preparada? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, esta mañana. Gracias, Dios, porque pues tú has establecido los tiempos, las formas y cómo va a ocurrir el juicio final. Gracias, Padre, porque reconocemos que en Cristo tenemos paz, tenemos tranquilidad. El mayor de nuestros problemas está resuelto. Cada día es una oportunidad para proclamar tu nombre, para que cada obra, cada palabra que sale de nuestra boca, cada situación y circunstancia, lo pensemos, lo hagamos, estemos alineados nuestras vidas y nuestros corazones conforme a tu voluntad. Señor, te amamos. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos, Señor, a recordar esto y a que el día de mañana yo quiero ver a todas mis amigas
a todos los que amo, a toda mi familia, llenos de coronas. Siempre pienso en ese momento triunfal en donde pasará Cristo y que podamos arrojar esas coronas que hemos recibido. De verdad, Señor, gracias. Eres tan maravilloso. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, Gloria a pues, Dios. Qué tema. Realmente es una pincelada, amigas, es una pincelada. Entra tú a leer, ¿verdad? En las escrituras, revisa, deleítate, sigue buscando, ¿verdad? Esas respuestas a través de esa comunión con el Señor y te animamos a seguir en eso, en el conocimiento del Dios vivo. Sí. No nos cansemos. Sí. Hemos pasado casi un año, pero hay mucho más. Habría mucho más que dar. Yo calculaba que por lo menos podríamos estar con este material otros 6 meses, por lo Así menos. es. Pero vamos a concluir en este año. Nos quedan, si mal no recuerdo, 2 encuentros más. Entonces, prepárate, ¿verdad? Para seguir adelante y revisa lo que haz un recuento, ¿no? Lo que ha pasado este año. Viendo qué es lo que más te ha animado de este Dios que tanto amamos, qué es lo que te permite hoy tomar decisiones sabias en medio de las circunstancias que estás experimentando, pero que seguramente te darán paz, gozo y tranquilidad al conocer al Dios que adoramos. Así es, sí. Pues considerar nomás que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? ¿Y en qué camino, no? Así, qué camino, exacto. Sí. Muy bien, pues nos vemos en el Zoom, amigas, y qué gusto un jueves más. Sí, y estamos un gusto, gracias animadas. a todas, gracias Alma, un gusto compartir contigo siempre, otra vez. Sí, pues nos vemos. Un abrazo, amigas, Bendiciones. gracias, Buen día. bendiciones. Gracias.